Hola, buenos días, bienvenidos a su canal Sendero Victorioso. Hoy continuaremos con el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, del versículo 1 al versículo 37. Y dice así la palabra de Dios: los discípulos recogen espigas en el día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolos los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El hombre de la mano seca, pasando por allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. El siervo escogido. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá el reino? Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte
y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vemos aquí que los fariseos continúan rechazando y asediando a Jesús y condenan a los discípulos por recoger espigas en el día de reposo, y no porque fuera malo cortar y comer si tenían hambre, sino porque lo hacían en el día de reposo. Sabemos que Jesús siempre alimentaba a sus seguidores. En el versículo 9 al 14, el hombre de la mano seca, Jesús sanaba y hacía misericordia con los que le necesitaban, aunque fuera el día de reposo, y siempre estaban al acecho con una actitud desafiante para observar a Jesús y acusarle. También vemos aquí en el versículo 15 al 21, el siervo escogido, el amado, el quien se agrada a mi alma, dice nuestro Padre Celestial. Vemos el carácter de Cristo, humilde y obediente, un ejemplo para todo verdadero cristiano. El verdadero cristiano debe de ser portador genuino del Espíritu Santo para ser un cristiano conforme a las Sagradas Escrituras. Y vemos en el capítulo 22 al 37 la blasfemia contra el Espíritu Santo, algo muy peligroso que debemos de cuidar de no hacer. La blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuir a Satanás la obra del Espíritu Santo. En este caso, los fariseos decían que Jesús echaba fuera a los demonios por medio de Satanás. En otra parte también es atribuir al Espíritu Santo la obra de Satanás. Esto sucede cuando escuchamos las falsas doctrinas y nos dejamos llevar y decimos que es de parte del Espíritu Santo y no lo es. Es también cuando decimos que el Espíritu Santo nos dijo algo que Él no dijo. Es rechazar la obra de Cristo y el testimonio del Espíritu Santo de que Jesús es el Hijo del Dios viviente y el único que tiene potestad de perdonar pecados y dar la salvación y vida eterna. Tenemos que tener mucho discernimiento y debemos dejarnos llevar por la voluntad del Espíritu Santo, por la guía del Espíritu Santo, para que siempre hagamos lo correcto delante de Dios. En este momento, amado oyente, si aún no has recibido en tu corazón al Señor Jesucristo, yo te invito a que lo hagas. Él puede perdonar tus pecados y darte
la salvación y vida eterna para tu alma. Solo acéptale como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete de todos tus pecados y pídele perdón, y Él te hará una nueva criatura. Gracias a Dios por esta palabra. Gracias porque es alimento a nuestra vida. Esperamos que nos sigan escuchando el día de mañana. Dios les bendiga.